Adentrándonos en las profundidades más oscuras de la naturaleza humana, encontramos historias que desafían la comprensión y que, lamentablemente, se graban a fuego en nuestros recuerdos. El crimen serial, con sus múltiples caras y motivaciones retorcidas, tiene un impacto incomparable en la sociedad, revelando patologías individuales que nos confrontan con el abismo. Entre estos casos que no dejan a nadie indiferente, emerge la figura de Stephen Griffiths, un nombre que se hizo escalofriantemente memorable bajo un alias de su propia elección: el caníbal de la ballesta. Este caso, como muchos otros documentados en estas páginas, nos arrastra por un viaje sobrecogedor a través del complejo mundo del crimen. Griffiths, en cierto modo, encajaba en la imagen simplificada del asesino en serie que la literatura y el entretenimiento han popularizado. Un hombre con fantasías sádicas de control y dominación. Pero la realidad de su caso era mucho más perturbadora, un reflejo del lado más oscuro. Antes de que la magnitud de sus crímenes saliera a la luz, Stephen Griffiths ya proyectaba en el mundo digital fragmentos de una personalidad trastornada. Bajo el seudónimo de Ben Paria, se manifestaba en redes sociales como Facebook o MySpace. Allí, entre líneas, dejaba entrever su perturbadora psique. Sus entradas no eran meros pensamientos al azar, sino declaraciones que revelaban una profunda misantropía y una glorificación de la violencia. Frases escalofriantes como «soy un misántropo que ha llevado el odio al cielo» o «la condición humana no es solo una condición biológica, también es un estado de ánimo. En tal caso soy un pseudohumano para lo mejor y un demonio para lo peor». Pintaban el retrato de un hombre sumido en una oscuridad interior. Con la ventaja de la distancia, parece evidente que Griffiths ya estaba dando muestras claras de su estado mental, de los problemas internos que lo consumían. La glorificación de la violencia y de otros asesinos en serie, reflejada en su interés por imágenes macabras de cuerpos sin vida de víctimas y diversas armas como ballestas, mostraba una mente obsesionada con la muerte y la destrucción. La investigación policial nos ofrece una ventana a la realidad física de su mundo. El registro de su apartamento reveló un arsenal que subrayaba la naturaleza violenta de sus fantasías. Allí, los agentes encontraron cuchillos, una espada japonesa y otra ballesta, herramientas que en su macabra fantasía tenían un propósito siniestro. Estos hallazgos materiales contrastaban con su proyección online, pero a la vez la confirmaban. Stephen Griffiths vivía inmerso en un universo de violencia y control. A pesar de la complejidad que inherentemente rodea la investigación de asesinos seriales, la policía logró hacer hablar a Griffiths. Uno de los casos que se pudo esclarecer fue el de Shelly Armitage. Según el propio Griffiths, la noche del 26 de abril salió en busca de una víctima. Logró atraer a Shelly hasta su casa. Los horrores que siguieron solo pudieron ser parcialmente reconstruidos por la labor forense. El asesino, en un acto de depravación inimaginable, había comido partes del cadáver de la joven y tirado algunos restos a un río cercano. Unas pocas vértebras, los hombros y algo de tejido conjuntivo de Shelly Armitage fueron recuperados del agua, una evidencia parcial y desgarradora. El descubrimiento de más restos de Shelly Armitage en su propio apartamento, en la bañera, añadió un detalle aún más macabro. Allí, en su espalda, el asesino había escrito con spray una frase que revelaba su perversa necesidad de dominio: «mi esclava sexual». Cuando se le presionó para que explicara los motivos que lo llevaron a cometer estos actos atroces, Griffiths evitó dar una respuesta clara o convencional. Sus palabras, cargadas de la misma oscuridad que impregnaba sus escritos online, resonaron con una frialdad aterradora. Se describió a sí mismo como un misántropo que odia a la raza humana. Intentó racionalizar sus actos de una manera perturbada, sugiriendo que a veces matas a alguien para matarte a ti mismo o a una parte de ti mismo. Admitió tener grandes problemas en su interior, una confesión que, aunque tardía y en el contexto de su captura,
apenas arañaba la superficie de la patología que lo impulsaba. Es aquí donde el caso de Stephen Griffiths se alinea con ciertos patrones observados en otros asesinos seriales. El deseo de control, la búsqueda de gratificación personal y, sobre todo en su caso, la necesidad de notoriedad se manifiestan con claridad. Griffiths no quería ser un asesino más, un espectro anónimo en la macabra historia criminal. Su objetivo, confesado, era pasar a la historia de los criminales seriales, y para ello necesitaba una marca, una firma, un alias memorable. El momento de revelar su elección fue tan teatral como perturbador. No lo hizo en una carta a la policía o a la prensa como el Zodíaco o el asesino de la baraja. Stephen Griffiths esperó a su primera aparición en el juzgado el 28 de mayo de 2010. Cuando el juez James Goss le preguntó su nombre, su respuesta fue deliberada y buscaba el impacto. El caníbal de la ballesta. Según el detective Mark Williams Thomas, este acto respondía directamente a la necesidad de conseguir suficiente notoriedad para su caso. Era una manera de dejar su firma, de asegurarse un lugar en el macabro panteón de los asesinos seriales. La historia de Stephen Griffiths, el caníbal de la ballesta, es un recordatorio escalofriante de las perturbaciones que pueden anidar en el interior de un individuo. La investigación, la perfilación psicológica y el análisis de su comportamiento, tanto online como en la escena del crimen, nos permiten asomarnos a esta aterradora realidad. Su caso, marcado por la brutalidad, el canibalismo y la búsqueda explícita de celebridad criminal, nos confronta con el lado más oscuro de la naturaleza humana, dejándonos con la inquietante posibilidad de que Griffiths habría seguido asesinando mujeres de no haber sido detenido. Su nombre y su alias permanecen grabados en la historia del crimen como un eco aterrador.